Estos 4 jóvenes que ves en pantalla están armados. Por algún motivo decidieron ir a disparar contra la casa de un ex sargento del ejército mexicano. Sin embargo, aunque su objetivo era sorprender al militar, los sorprendidos fueron ellos. Esto ocurrió en el municipio de Totolac, en el estado de Tlaxcala, una entidad de la que no hablo mucho debido a que los índices de violencia no eran tan altos como en otros estados. Sin embargo, las cosas han cambiado. Esta agresión ocurrió el pasado 24 de julio, pero fue hasta el pasado 12 de agosto cuando salió a la luz con la difusión en redes sociales de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia. Las grabaciones muestran cada momento del hecho, desde la llegada de los agresores hasta la respuesta del ex sargento y la reacción de los familiares de los jóvenes armados. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, los agresores dispararon en varias ocasiones hacia la casa del exmilitar. El ángulo de la cámara no permitió capturar la imagen del exmilitar, sin embargo, el audio de la grabación revela que este se encontraba en su domicilio al momento de la agresión, motivo por el cual decidió responder abriendo fuego en contra de los 4 jóvenes. El resultado, uno de los atacantes fue alcanzado por las balas y cayó tendido sobre el asfalto. Más tarde se reveló que su nombre es Jonathan y que tiene 19 años. Jonathan fue alcanzado por al menos un disparo del ex sargento, quien decidió responder la agresión exactamente de la misma manera. De inmediato, los 4 jóvenes se echaron a correr para ponerse a salvo de los disparos. Sin embargo, solo Jonathan fue alcanzado por al menos una bala. En el video se observa cómo uno de los compañeros de Jonathan regresa para intentar auxiliarlo, pero al percatarse de que no reaccionaba, opta por tomar el arma de Jonathan y se da a la fuga junto con el resto de sus compañeros. Apenas 6 minutos después del ataque, elementos de la Policía Municipal, la Estatal y de la Secretaría de Marina llegaron al lugar y acordonaron la zona, según también quedó videograbado. Minutos después, al lugar llegaron presuntos familiares del joven, quienes se le acercaron a pesar de la advertencia que le hicieron los oficiales. La cámara logra captar reclamos de los recién llegados hacia los agentes, incluso piden que se le llame una ambulancia. De hecho, en un momento del video se aprecia también a un hombre reclamar a los policías acusándolos de haber sido ellos quienes dispararon al joven. Debido a que a lo largo de todos estos minutos no llegó ninguna ambulancia, los familiares decidieron llevarse al joven en el vehículo en el que habían llegado para ingresarlo a un hospital. De manera extraoficial, la prensa local asegura que Jonathan fue reportado grave debido a los impactos de bala que recibió. Sin embargo, otros medios afirman que Jonathan murió instantes después de haber sido baleado. Lo cierto es que al momento en que hago este video, no ha sido emitido un solo comunicado oficial por parte de las autoridades sobre el estado de salud de Jonathan ni sobre el avance de la investigación en el ataque. De hecho, algunos medios han ligado al joven con un grupo delictivo llamado Los Barbas, el cual ha sido señalado por distintas dependencias de seguridad como responsable de actividades ilícitas en la región, incluyendo la venta de drogas, secuestros y extorsiones. Otro de los vacíos informativos es el de la identidad y paradero del ex sargento que disparó contra los jóvenes. Las autoridades tampoco han confirmado si será investigado por el uso de su arma de fuego, aunque se ha convertido en un escenario poco probable debido a que el ex militar la usó en legítima defensa.
Este no es el único caso recientemente registrado en el estado de Tlaxcala. Al inicio de este mes, en el municipio de Tenancingo fueron encontrados los cuerpos de 4 hombres. Los cadáveres fueron dejados en un camino de terracería cercano a la vía corta Tlaxcala-Puebla. De acuerdo con los primeros informes, estas víctimas fueron encontradas a un costado de una camioneta con placas del estado de Tlaxcala y los cuerpos presentaban disparos de arma de fuego, además de que estaban atados de pies y manos. La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala informó que ya estaban investigando el caso, del cual hasta el momento no se han ofrecido más de avances. El estado de Tlaxcala no se ha caracterizado por ser de los más violentos del país. Sin embargo, mantiene una fuerte presencia de la Guardia Nacional muy superior incluso a otras entidades con mayor superficie, con mayor población y con mayor índices de violencia. De acuerdo con el quinto informe de la Guardia Nacional y la militarización en México, presentado por la organización Causa en Común el pasado 31 de julio, el estado de Tlaxcala tiene una alta presencia de elementos federales que no corresponde con sus índices de incidencia delictiva. Por ejemplo, hasta diciembre del 2023, Tlaxcala contaba con 2.383 elementos de la Guardia Nacional. De acuerdo con la organización encargada de realizar el estudio, no está justificada la presencia de tantos elementos en Tlaxcala, sobre todo si se compara con entidades como Zacatecas y Colima, que registran niveles mucho más altos de violencia y crimen organizado. Zacatecas, por ejemplo, con mayor índice de extorsiones y desplazamientos forzados, tenía apenas 1.533 elementos en la misma fecha que Tlaxcala contaba con 2.383. Es más, Colima, que es el estado con más homicidios por cada 100.000 habitantes de todo el país, registraba solamente 546 elementos federales. Existen otras regiones en donde la presencia de la Guardia Nacional sí ha incrementado conforme avanza la violencia. Tales son los casos de Guerrero, Sinaloa y Guanajuato, donde la presencia de los elementos federales ha sido significativa, con más de 5.000 elementos en cada entidad. En el caso específico de Tlaxcala, la asignación de más de 2.000 elementos de la Guardia Nacional ha suscitado dudas entre expertos en seguridad, ya que la entidad no presenta los mismos niveles de violencia que otros estados del país. Algunos analistas sugieren que este despliegue podría responder más a factores políticos que a una verdadera necesidad de vigilancia. La Guardia Nacional fue creada en el año 2019 con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir a la delincuencia en todo el país, pero a 5 años de su creación aún se analiza su eficacia y su despliegue principalmente en la relación de la cobertura y los índices delictivos de la zona donde labora. Por ahora, la inseguridad tocó la puerta casi literal de un exsargento del ejército mexicano, pero para su fortuna, en esta ocasión no le tocó perder.